Cantar de los Cantares, capítulo 5. Quiero que todos nosotros volteemos nuestra mirada hacia el versículo número 16. Es el último versículo del capítulo número 5. Cantar de los Cantares, capítulo 5, verso 16. Le doy lectura. Su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Muy bien. El libro de Cantar de los Cantares no solamente es una exposición acerca de lo que una persona que ama a su marido, a su esposo o a su esposado quiere brindar, sino tipológicamente estamos hablando de la relación de Cristo con su iglesia. El libro de los Cantares, como todas las Santas Escrituras, todo el Antiguo Testamento, se enfocan en Cristo. Todo habla de la grandeza de Cristo, de su magnificencia, de su excelencia desde antes de la fundación del mundo. Y el libro de Cantar de los Cantares habla en relación de la novia que espera a su amado, una novia que se guarda impecable para Dios, una novia que busca el momento de una forma apasionada para tener un encuentro con su Señor, con su amado esposo, con la persona que lo rescató, que lo redimió. En sí, el libro de Cantares usa el método figurado para expresar o formular de una forma detallada cómo puede la persona amada expresarse de esta forma. En el contexto, si nosotros regresamos unos versículos antes, vemos que desde el versículo 10, inspirado divinamente, dice: mi amado es blanco y rubio, es decir, se empieza a describir lo que el versículo 16 afirma. Dice el versículo 16: su paladar dulcísimo y todo él codiciable. La palabra codiciable en el original hebreo es mak, que quiere decir deleite, anhelo, precioso. Es decir, todo él es un deleite, todo él es mi anhelo, todo él es precioso, refiriéndose a Cristo. La novia está refiriéndose a Cristo. Todo él es precioso, todo él es codiciable, todo él es mi anhelo. Y desde el verso 10 hace un bellísimo intento por describir la grandeza de su amado. Cuando una persona se enamora de alguien, un jovencito se enamora de alguien y está con sus amigos, empieza a describir cómo es su novio, cómo es esa persona o la persona que estás enamorado de ella o de él. Dices cómo es. Aquí es lo que está sucediendo a partir del verso 10. Dice: mi amado es blanco y rubio, denotando los colores más puros, donde da la complexión perfecta de Cristo. Después dice: señalado entre 10,000. Del original hebreo quiere decir mi abanderado, o el que lleva el estandarte. A lo que se refiere el guerrero en aquella época que llevaba la bandera, era la persona que estaba por más digna de honor. Aquí se está refiriendo que Cristo es la persona que tiene por excelencia ese honor supremo. Su cabeza, o como oro finísimo en el original hebreo, quiere decir oro reluciente o brillante, para expresar el infinito resplandor de la hermosura de Cristo. Después dice: sus ojos como paloma, refiriéndose a la mansedumbre de nuestro Señor, con los ojos de amor que mira a la iglesia, a su amada iglesia. Después dice: sus mejillas como un aire de especies aromáticas, un perfume aromático que proviene de él para refrescar el alma de sus santos escogidos. Un aire de especies, era de especies, es la fragancia de sus virtudes. Y así continúa relatando, describiendo la belleza, la grandeza, el esplendor de su amado Salvador, de su amado Señor, de su novio, de su amado esposo. Y después vemos en el verso 16, con el verso que iniciamos, dice: su paladar dulcísimo y todo él codiciable. La versión Caldea dice: las palabras de su boca son dulcísimas. No nos debe de extrañar
que se traduzca de esta forma cuando la Escritura dice que solamente en Él hay vida eterna, solamente Él tiene palabras de vida eterna, las palabras de su boca son dulcísimas. Y el texto con el que iniciamos, donde dice todo Él es codiciable, es decir, el texto se refiere o define o describe a una joya preciosa, a un elemento precioso, a un ser precioso, al amado precioso. ¿Quién es? Es Cristo. Lo describe de esta forma: todo Él es codiciable, todo Él es anhelable, todo lo que hay en Él se debe de anhelar, todo lo que existe en Él es precioso. Y después, en segundo lugar, empieza a describir esa valiosa joya, es decir, la joya es Cristo, y cuán valiosa Él, cuán codiciable es ese grandioso y glorioso Salvador. Muy bien, no nos debe de extrañar que el libro de Cantares hable de esta forma figurada, donde nosotros podamos echar un poco a volar la imaginación pensando en nuestro amado Redentor como nuestro amado Salvador, como todo precioso y todo codiciable. Muy bien, yo quiero que ustedes me regalen un poco de su atención, porque vamos a hablar un poco acerca de esa grandeza que nosotros como cristianos tenemos que tener siempre en mente. No, Jesucristo no es un amuleto de la suerte al que puede recurrir cuando un problema se nos presenta. Jesucristo es nuestro preciado Salvador, es el Hijo de Dios, Dios mismo hecho persona, que fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Esa grandeza descrita por el libro de Cantares, en los versos que acabamos de leer, es escrita por toda la Biblia. Toda la Biblia habla acerca de ese glorioso Salvador. No es extraño que encontremos unos títulos tan adorables. Si nosotros nos vamos a Isaías en el capítulo 9, en el verso 6, le llaman el príncipe de paz. Si vamos a Hechos en el capítulo 2, verso 27, el santo de Dios. Si vamos a Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 6, el elegido y precioso. Si vamos a Malaquías, en el capítulo 4, Malaquías le llama al sol de justicia. Después encontramos con su carácter firme, diciéndole el león de la tribu de Judá en Apocalipsis capítulo 5, verso 5. Es decir, todos estos títulos hablan de su grandeza, de su esplendor, de su belleza, de la belleza que es Cristo en totalidad, en todo su ser. Ahora, esta belleza no solamente es descrita por aquellos nombres que se le fueron dados o por lo cual se les describe en las Escrituras, sino también fue prefigurado por personas específicas dentro de la misma Escritura que hablaban de esa grandeza de Cristo como nuestro Redentor, como nuestro magno y como nuestro suficiente y único Salvador. Si nosotros entendemos un poquito acerca de la vida de Moisés, Moisés prefiguró a Cristo, lo prefiguró en su belleza natural. Si vamos a Éxodo capítulo 2, verso 2, vemos que la Escritura dice que Moisés era muy hermoso. José fue un historiador de la época, un judío historiador de la época. Dice que Moisés era tan hermoso, o se relata que Moisés era tan hermoso que no podían voltear hacia otro lado al ver su hermosura. Eso prefigura a Cristo de alguna forma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos a Cristo, conocemos su belleza y su grandeza, su esplendor, el cristiano, la persona que ha entendido ese valor divino, no puede voltear nunca más a ver a otro lado, sino única y exclusivamente a su Salvador. También Moisés prefiguró a Cristo en su educación. Si nosotros vemos y estudiamos la vida de Moisés, Moisés fue criado en la corte real durante un tiempo, pero dejando la corte fue y habitó en la tierra de Madián. Eso lo podemos ver en Éxodo, en el capítulo 2, verso 15. Es lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dejó su trono real en los cielos para venir a este mundo vil y sucio, para morir por nuestros pecados. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Ahora tenemos que entender esa maravillosa obra relatada en todo el Antiguo Testamento. Moisés prefiguró a Cristo como libertador.
Moisés liberó al pueblo de Egipto de la opresión, fue un libertador temporal que prefiguraba a quien habría de venir, a quien nos iba a librar del pecado, que es Cristo. Moisés era un intercesor para el pueblo de Israel. Si lo vemos en Números, en el capítulo 14, aleja la ira de Dios que recaía sobre ellos. Bueno, esto prefigura a Cristo, quien es nuestro intercesor ante los ojos de Dios. Es la propiciación perfecta. Si vamos a Romanos, en el capítulo 8, verso 33, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El verso 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. También la primera carta que el apóstol Juan escribe, en el capítulo 2, dice que si alguno pecare, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Es decir, Jesucristo como mediador, Jesucristo quien va y muere a la cruz y nos liberta como del pecado, Él también está como intercesor. Muy bien, también en el Antiguo Testamento podemos hablar un poco acerca de la historia del rey David, y vemos cómo también el rey David prefigura a Cristo, prefigura la grandeza de Cristo. Primero, todos sabemos que David fue un rey. David fue hecho un rey. Así también Cristo, vestido con poder real para conquistar y someter a sus enemigos. Como vemos en el Salmo 110, desde el verso 1, dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este verso para todos los hebreos era muy controversial, porque decía: ¿cómo es posible que David, el rey David, le diga a alguien a mi Señor? Era algo que prefiguraba a Cristo, la grandeza de Cristo. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Esto también prefigura a Cristo, porque si nosotros vemos lo que dice Mateo capítulo 3, verso 17, nosotros nos daremos cuenta que en la misma forma Dios tenía complacencia de nuestro Señor Jesucristo. Una prefiguración de nuestro Señor, de nuestro amado y glorioso Señor. Si nosotros queremos ver más acerca de David, estoy mencionando solamente algunas cosas, pero podemos ver que David fue un ungido de Dios, pero el verdadero ungido de Dios es Cristo. Vemos que David, el ungido de Dios, va y pelea contra Goliat para liberar al pueblo de Israel. Eso prefiguraba lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El verdadero ungido va a la cruz del Calvario, vence al pecado, vence la muerte, vence a Satanás, y con eso nos libra de la muerte y nos da una gloria eterna a su lado. Prefigura a Cristo. La grandeza de la gloria de nuestro Señor Jesucristo fue dicha o fue plasmada en las Santas Escrituras, no solamente por versos que nos relatan su gloria, sino también por personajes específicos. Si queremos hablar más al respecto, podemos hablar un poco de Salomón. Salomón, su nombre significa pacífico. Así también Cristo es llamado el príncipe de paz en Isaías capítulo 9, verso 6. Salomón caracterizó a Cristo por su gobierno. El gobierno de Salomón fue uno de los gobiernos más prósperos, o el gobierno más próspero que tuvo el reino de Israel. Sin embargo, el gobierno de nuestro Señor Jesucristo no solamente es terrenal, sino es celestial y es eterno. Eso también prefigura a nuestro Señor Jesucristo. Su gloria, su grandeza es relatada en todo esto. También Salomón caracterizó a Cristo en su sabiduría. Las personas, reyes de otra parte, sabios de otra parte, iban a ver a Salomón a causa de que era el oráculo de aquel tiempo, que de sus labios emanaba tanta sabiduría, que edificó para sí mismo un reino grande por la misericordia de Dios. Asimismo, lo vemos como una prefiguración. Isaías en el capítulo 11, verso 2, dice: y resplandecerá sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y temor a Jehová.
Esto también hablaba, prefiguraba a Cristo. Prefiguraba la grandeza del Señor, prefiguraba su esplendor. Y Cristo, de quien estamos hablando como todo codiciable, según Cantares, capítulo 5, verso 16, como todo deseable, como todo hermoso, como todo precioso, como todo nuestro deleite. Para el cristiano debe de ser todo nuestro deleite. No solamente Cristo fue prefigurado por personas, Cristo también fue prefigurado por situaciones y por cosas. Si nosotros vemos de una forma muy rápida lo que enseña el Antiguo Testamento acerca de la columna de nube y de fuego, vemos que también era una prefiguración de Cristo. Es decir, la columna guió al pueblo de Israel en el desierto. Asimismo, Jesucristo es nuestra guía hacia Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie verá al Padre si no es por mí. Todo esto habla de Cristo, todo esto se enfoca a Cristo, todo esto se refiere a su grandeza, a su esplendor, a su gloria. Fue tipificado por el maná, la provisión de Dios para el pueblo de Israel. El maná fue preparado para el pueblo de Israel específicamente como una provisión. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo fue preparado para hacer la propiciación perfecta para el perdón de nuestros pecados. Vemos Hebreos en el capítulo 10, verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Verso 5 del capítulo 10, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hablando de la grandeza que iba a ser como propiciación para el perdón de nuestros pecados. El maná fue la provisión de Dios al pueblo de Israel. Jesucristo es la provisión de Dios a nuestras vidas para el perdón de nuestros pecados, porque estamos incapacitados para agradar a Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida. Estando muertos por gracia sois salvos. ¿Sí? La misericordia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Él también fue prefigurado por el propiciatorio. No se debe de extrañar que en Romanos, en el capítulo 3, le llamen la propiciación. El carácter de Cristo fue prefigurado también por la serpiente de bronce. Si no nos remontamos a Números en el capítulo 21, verso 9, nosotros nos vemos o nos podemos dar cuenta cómo cuando las personas eran mordidas por las serpientes ardientes, lo único que tenían era que voltear a ver aquella serpiente de bronce. ¿Para qué? Para que fueran sanadas. Esto prefiguraba a Cristo. Lo podemos ver en la charla que tiene nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Esto habla de Cristo, habla de su grandeza. ¿Sí? La serpiente de bronce tenía forma de serpiente de bronce, tenía forma de serpiente, pero no era una serpiente real. Así Cristo estaba en semejanza de carne de pecado, pero nuestro Señor Jesucristo nunca tuvo pecado. Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en su carne. Eso prefiguraba también a Cristo. Cuando el pueblo de Israel era mordido y ponía la mirada en aquella serpiente de bronce, el pueblo era liberado. Asimismo nosotros, al venir, al ser concebidos en pecado, al venir a esta tierra en pecado, lo único que tenemos que hacer es poner nuestros ojos en Cristo, depositar nuestra fe por la gracia de Dios como nuestro único y suficiente Salvador. Y la Escritura dice que Él nos da vida eterna. Él nos sella con su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque estábamos condenados por el pecado, pero Él nos dio vida. Si nosotros vamos a Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? Cristo fue tipificado por el arca de Noé. El arca de Noé salvó a Noé y a su familia de la ira de Dios, del diluvio de Dios, lo cual tipificaba a Cristo. ¿Sí? Todo esto habla de su gloria, de su grandeza.
de su poder. Ahora la Escritura también se refiere a Él con nombres hermosos y maravillosos. Lo describe como la rosa de Sarón, para mostrar el fragante perfume que sale de Cristo. Tan dulce es esta rosa que nos convierte en olor grato para Dios. Segunda de Corintios, en el capítulo 2, verso 15, dice: porque para Dios somos olor grato de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Porque para Dios, en Cristo, en su grandeza, en su gloria, en su esplendor. Cristo también es nombrado como la piedra angular. Si nosotros vemos lo que el apóstol Pedro dice en el capítulo 2 de su primera carta, en el verso 6, nosotros veremos que Cristo es nombrado como esa piedra angular. El peso de toda construcción, de todo edificio, de toda persona que edifica, está ahí, recae y posa sobre esta piedra angular. Solo así todo peso de nuestra salvación recae sobre Cristo. Es decir, no podemos hacer algo para salvarnos, sino Él es la piedra angular. Primera de Corintios, en el capítulo 3, verso 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por si esto fuera poco, y estoy seguro que me quedaré corto en la exposición, también la Escritura, hablando de su grandeza, de su poder, de su señorío, de su gloria, habla de Cristo como una roca. Primera de Corintios, en el capítulo 10, verso 4: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Cristo. Cristo es la roca, nuestra roca de consuelo, a quien podemos ir a refugiarnos, quien está ahí para nosotros. Cristo es llamado por Isaías como un hermoso manto. Isaías, en el capítulo 61, verso 10, dice: y me rodeó manto de justicia. Esto prefigura, habla de Cristo, habla de la justificación que Él nos iba a brindar de una forma gratuita, de una forma esplendorosa, brindándose a sí mismo, ofreciéndose para rescatarnos, para darnos morada eterna, para darnos vida, para darnos paz, para redimirnos, para hacernos aceptos en Él.